Buenas a todos, soy Marcelo Borche y ahí les va la segunda parte de la historia de este hombre tan vilipendiado por las hordas reaccionarias proimperialistas, y por supuesto, por el imperialismo yanqui y sus lacayos. ¿Quién fue Joseph Stalin? En el video anterior habíamos quedado en la problemática de la colectivización y la resistencia de los kulaks campesinos ricos, que constituyó una grave amenaza para el plan quinquenal y, en consecuencia, para la propia construcción del socialismo. Pues bien, seguimos hablando de la colectivización. El 27 de diciembre de 1929, Stalin proclamó: hemos pasado de una política de limitación de las tendencias de explotación de los kulaks a una política de liquidación de los kulaks como clase. Los kulaks destruían el grano y el ganado antes de permitir que fuera puesto bajo la autoridad de las granjas colectivas. Se tomaron medidas indudablemente severas, que incluían la confiscación de la propiedad y la deportación a Siberia y las regiones árticas. Este fue un periodo de intensa lucha de clases que, una vez en marcha, tuvo que ser completado en el tiempo más corto posible para restaurar y ampliar la producción en el campo. No había ninguna escapatoria para la resistencia de los kulaks, y la campaña para completar la colectivización de toda la producción del grano alcanzó su punto culminante en el otoño de 1932. En octubre de 1929, el 4.1% de las propiedades campesinas habían sido colectivizadas. En marzo de 1930, el número era superior al 50%. En julio de 1934, representaba el 71.4% de las tierras de labranza y de las propiedades campesinas. Stalin hizo un alto en el proceso de colectivización en marzo de 1930 cuando publicó en el Pravda su famoso artículo El vértigo del éxito, en el que criticaba el celo excesivo de los funcionarios del partido y reclamaba un paréntesis en el fuerte proceso de agrupamiento de campesinos y de ganadería en las granjas colectivas. Criticó las distorsiones en la línea del partido y exigió el mayor cuidado en el trato a los campesinos, y declaró que, en particular, debía cesar el tratamiento de miles de campesinos pobres y medios, como los kulaks. Esto causó un retraso en el número de colectivizaciones, pero la campaña siguió adelante, de modo que, a mediados de 1931, el 52.7% de las propiedades campesinas habían sido colectivizadas. Aproximadamente 4 años más tarde, el número se había elevado al 90.5%. La colectivización era la piedra angular del primer plan quinquenal y de la propia construcción del socialismo, pero la resistencia salvaje de los kulaks creó problemas enormes. Solo en los primeros meses de 1930, 14 millones de cabezas de ganado fueron sacrificadas, de los 34 millones de caballos existentes. En la Rusia soviética de 1929, se sacrificaron 18 millones. Este sabotaje hizo de la industrialización de la agricultura una necesidad desesperada para prevenir el hambre, pero esta no podía prevenirse totalmente. Y en realidad surgió antes de la campaña de colectivización. El invierno de 1932 a 33 fue un periodo de hambre terrible, pero fue seguido por una cosecha récord en 1933, que siguió mejorando en los años siguientes. La colectivización era esencial para la industrialización socialista de la Unión Soviética, pero era también esencial para liberar la mentalidad del campesinado del atraso de la economía rural existente. La formación de las colectividades, mientras todavía existía una relación mercantil con el Estado, hizo que los campesinos se asociasen y minó el aislamiento individual de los campesinos, creando ocasiones para desarrollar la conciencia social. Este es precisamente el efecto que tuvo la colectivización, y una vez que se vio que las colectividades mejoraban las condiciones de vida de los campesinos, estos las defendieron como suyas. La vida cultural en el campo se amplió con la creación de cines y centros culturales para fomentar todo tipo de actividades colectivas. Fue Lenin quien creó el lema de que el socialismo era la electrificación más el poder de los soviets. La electrificación, igual que la industria, generalmente se hallaba en un estado sumamente atrasado en la Rusia zarista. La industria a gran escala, esta es inconcebible sin la energía que la ponga en movimiento.
lo que se llamó el Plan Goelro, consistente en la construcción de 30 nuevas centrales eléctricas con una capacidad total de 1.5 millones de kilovatios, fue puesto en marcha por Lenin para ser completado en 10 años. En una serie de proyectos quinquenales iniciados por Stalin, estas propuestas fueron ampliadas enormemente. En 1937, la URSS era ya el tercer productor de energía del mundo. La industria se desarrolló a un ritmo impresionante. La utilización de tractores y maquinaria agrícola estaba en el centro de la campaña de colectivización. Ya en 1927, los niveles de producción habían alcanzado los niveles de antes de la guerra. A finales del último año del primer plan quinquenal, la industria a gran escala experimentó un exponencial aumento del 113%. Uno de los rasgos de este desarrollo que demostraría ser crucial en la guerra de resistencia contra la Alemania nazi fue el desarrollo de nuevas industrias para asegurar una más adecuada distribución de la industria por todo el país. Se reconoció que la concentración de la industria en la Rusia europea hacía vulnerable a la URSS en caso de un ataque desde el oeste. Jean Drey, en su biografía Stalin, Man of History y Stalin, hombre de la historia, describió: la redistribución de la industria condujo al desarrollo de una segunda industria siderúrgica y del carbón en la zona del Ural-Kuznetsk, Magnitogorsk, el centro de una nueva región industrial de los Urales. Comenzó en 1931 como una colección de barracones que albergaban a los trabajadores encargados de construir los hornos y los trenes de laminado. 8 años más tarde era una ciudad de 146,000 habitantes. Kuznetsk en Siberia, conocida en 1932 como Stalinsk, y Karagandá en Kazajstán, se convirtieron en grandes ciudades industriales en el mismo breve periodo. Página del libro 253. Aquí haré un alto. El tema de la colectivización es vasto y para que éste se comprenda bien hay que desarrollarlo en su totalidad. Por eso seguiré exponiendo esta problemática en el próximo vídeo. Muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo encuentro.